no hay plan Fénix, tenemos el tercer trimestre más violento en la historia del Ecuador. Enero fue el mes más violento en la historia del país y ahora tenemos casos de homicidios, asesinatos en cantidades industriales. Esto lo vamos a abordar junto a Daniel Granja, experto en comunicación política, y te pregunto precisamente por esto, ¿qué decir al respecto? Antes el Ecuador era el segundo más seguro de América Latina, allá por el año 2017, y ahora somos uno de los 5 países más violentos del mundo entero. Y no hablo solo de la región, sino hablo del mundo entero. Daniel. Es lamentable, ¿no? Porque cada hora se asesina una persona aquí en el Ecuador. Hemos llegado a tasas de homicidios de 28 muertes por cada día, que esto es una locura, es una fosa común con himno nacional, mi querido Frank. Y perdóname que suene así tan duro, pero es la realidad de lo que estamos viendo, ¿no? Es triste porque hay ejemplos de niños, bebés de 1 año, de 2 años, que son asesinados por balas perdidas. Hay casos incluso donde han fallecido en manos de sus seres queridos, llevándole un dispensario médico a las personas afectadas por esta violencia, pero llegan al dispensario médico y no hay gasas, no hay insumos y prácticamente ven morir a sus seres amados en sus brazos, que es algo doloroso, ¿no? Pero eso es parte de la descomposición social y política que se ha dado en estos últimos 8 años, ¿no? A nosotros nos decíamos, nos decían, pero ¿para qué van a tener tantas instituciones públicas? ¿Pero para qué van a tener tantos funcionarios públicos? Ahí está el resultado de esto, ¿no? Eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, politizaron el Ministerio del Interior en la época de María Paula Romo y ha seguido en la época de Guillermo Lazo y ahora con Daniel Noboa y vemos los resultados, ¿no? Una política del Plan Fénix que únicamente está tatuado en el brazo del señor Daniel Noboa. Él se va a estos países como Israel, donde son genocidas, asesinan a los niños en Gaza. Entonces yo creo que ahí él se sentirá muy cómodo, ¿no? Mientras aquí el pueblo ecuatoriano vive esta barbarie sin tener una guerra civil como lo que ha pasado entre Israel y Palestina. Pero yo creo que ya debemos tener una sociedad mucho más crítica. Hay casos que a mí me rompen el corazón, como te he venido diciendo, y estas cantidad de muertes, que son más de 2.000 en el primer trimestre de este año, está proyectando que a futuro nosotros seamos el país más violento, que rompamos prácticamente el récord negativo, ¿no? Porque antes éramos ejemplo de todo lo bueno, ahora somos ejemplo de todo lo malo, que fue en el año 2023, que fue el año más violento en la historia del Ecuador, ¿no? Y con el registro que se va dando, yo creo que va a superar los 10.000 homicidios, ¿no? Que es duro porque estamos condenando prácticamente a la desintegración a toda una sociedad. No es solamente, digamos, unas cifras, ¿no? Sino que debemos de entender que prácticamente estamos matando poblaciones enteras, estamos matando poblaciones enteras y esto se hace de la vista gorda del gobierno de Daniel Noboa, que debería combatir el crimen organizado, pero este señor, al menos creo yo, presumo, tiene complicidad dentro de esta barbarie, o si no, se hace de la vista gorda, ¿no? Ya tenemos un nuevo comandante de la Policía Nacional, ¿no? Que yo vi críticas por el color morado de la bandera, que son símbolos patrios, entiendo, pero a ver, que esto no nos quite de vista lo realmente grave de lo que está pasando en este estado descompuesto, ¿no? Mueren niños, hay personas que son asaltadas, incluso bancos que antes tenían seguridad y rompían récords en utilidades, son producto ahora del crimen organizado vaciados, ¿no? Como lo que pasó en una entidad bancaria aquí en Cumbayá, ¿no? Es decir, cada vez más se acorta los lugares seguros y el crimen organizado está haciendo aquí su feria de la alegría, ¿no? En complicidad, creo yo. Ojo, no quiero que luego me, me pongan ahí un caso de investigación, como lo han hecho con Andrés. Por eso presumo que es con el gobierno nacional, ¿no? No tenemos una orientación estratégica.
El Ministerio del Interior está prácticamente politizado. Los policías nacionales no tienen recursos, tienen que incluso ellos mismos poner de su plata para desayunar, para almorzar y obviamente para poner gasolina, ¿no? A estos autos, mientras el señor Carlos Vera, vaya usted a saber cómo, tiene seguridad por parte del Estado, ¿no? Es un Estado descompuesto y esto obviamente no es únicamente el tema de homicidios. Se están multiplicando las vacunas, las extorsiones, mi querido Frank. Hay lugares donde hay gente desplazada por el crimen organizado porque se están tomando, como por ejemplo en Azuay, donde la minería ilegal es un problema a gran escala, que es controlado por los lobos, ¿no? Que esos al mes tienen una producción brutal de dinero. Creo que producen más de 10 millones de dólares, ¿no? Mientras el Estado está más preocupado en los TikToks de Lavinia y en los TikToks de Daniel Noboa, ¿no? Y estamos frente a la crónica de una catástrofe anunciada. Y te pregunto esto porque vemos precisamente ahí en pantalla niña de 2 años asesinada en velorio en el Ecuador, en el Nuevo Ecuador, falta ponerle ahí de Daniel Noboa. Secuestros en Quito, niña de 12 años fue raptada frente a su hermano por sujetos que buscaban a su padre. Y estos delitos antes eran poco comunes, sino por decirlo casi nada relevantes a nivel nacional. Había pocos casos, pero ahora ya aparece el pan de cada día. Esto da muestra de que no hay un plan Fénix o un plan Fénix sin un plan o un plan Fénix en cenizas. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, yo creo que son cenizas, ¿no? Ya despilfarró más de 60 millones de dólares en esta consulta popular, ¿no? Donde prácticamente algunas de sus preguntas pasaron a través de ese referéndum, que una de ellas era el tema de seguridad, ¿no? Ha pasado más de un año, mi querido Frank, y al contrario, estamos peor, al punto de que no tienen ni 10 millones de dólares para arreglar escuelas, ¿no? Y quieren ahora meternos en una aventura que es esta constituyente, que es todo tan opaco y oscuro y no sabemos cómo lo van a hacer ni los mecanismos que van a implementar, que además debe pasar cerca de 2 años para tener una constituyente, pero ellos quieren hacer una constituyente express, ¿no? Express. Es un país de locos, es un país de locos. Frank, que ahora las personas que denunciamos esto somos los malos, ¿no? Somos las personas que estamos en contra del muñequito de cartón, ¿no? Cuando en realidad estamos evidenciando con cifras lo que ha venido pasando en este país. A ver, 2023, más de 8.000 muertos, me parece, Frank. Dos Con mil una tasa de veinticuatro, 44 muertes violentas por cada 100.000 imagínate. habitantes. 2024, más de 6.000 muertos. Y ahora con lo que vamos viendo y con las cifras que nos está dando a cuentagotas, además, el Ministerio del Interior van a superar las 10.000 muertes en este país. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es el plan Fénix, supuestamente? ¿Cuál es el plan estratégico que este criminal que vino únicamente a hacer acá proselitismo político a favor de Daniel Noboa, va a implementar este señor Eric Prince, ¿no? Que dijo unas barbaridades, pero nada, estamos llorando lo que hemos cosechado durante este tiempo. Es lamentable porque incluso, mi querido Frank, es el especialista Fernando Carrión el que está dando estos datos, además, y estas lecturas, ¿no? Que prácticamente es una tasa de homicidios de más de 26. Es el trimestre del año más violento, con 2.361 asesinatos, más que el año pasado. Entonces estamos rompiendo récord de todo lo malo y esto es inaudito, ¿no? Esto es inaudito y la gente realmente debe poner la prioridad en esto, ¿no? Más que las disputas políticas que existen en cuanto a cortinas de humo que nos están vendiendo, como esto de los Muslim Brothers Brotherhoods que te acabo de mencionar, sino poner la mira en lo más jodido, ¿no? Que es básicamente esto, se están muriendo vidas inocentes, que antes recuerda, Frank, que decían, no, que se maten. Es un tema entre bandas y pandillas, que se maten. Claro, Esta recuerdo es al la ministro descomposición Zapata. social, ¿recuerdas?
Recuerdo al ministro Zapata que decía, no se preocupen, es una lucha entre bandas. Ministro Zapata en la época de Guillermo Lazo que dijo eso. Sin, No, no pasa sin nada. vergüenza. Son entre ellos que se están matando, así que ustedes tranquilos. Pero ahora ya vemos niños secuestrados, niños asesinados y un sinnúmero de factores que uno le diría, ministro Zapata, ¿todavía puede decir eso a los ecuatorianos? Pues yo creo que ya un poquito de sensatez por lo menos debería tener en estos momentos. Así es, mi querido Fran, y además hacer memoria, ¿no? A veces los datos se nos pasan por el bombardeo constante que tenemos del gobierno para tratar de distraernos la atención, pero aquí te boto un dato interesante para que recordemos junto con las personas que nos están viendo y tienen el tiempo para escucharnos, ¿no? Recuerda que en el 2024, en el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo, habían tres, amiguitos, tres ciudades del Ecuador, entre ellas Machala, Guayaquil y también la ciudad del centro de Manabí, en este caso Manta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Machala, mi querido Frank, la tasa de homicidios era de 87 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el caso de Guayaquil, pasó a ser una tasa de 73 homicidios y en el caso de Manabí, 70 homicidios. Esto es lo que estamos viviendo. Somos ejemplo de todo lo malo, cuando en el 2016, comparemos, siempre es importante comparar, fue incluso un organismo internacional norteamericano quien condecoró al Ecuador por su efectiva y eficiente política de seguridad. Fuimos el segundo país más seguro de América Latina, donde incluso había capitales que estaban entre las más seguras del mundo, como por ejemplo Cuenca, de lo que me acuerdo, Frank, Quito también tenía unos índices de tranquilidad y paz hermoso. Eso es lo que queremos ahora. No Ambato queremos también era de las cartoncitos. ciudades más seguras de Ecuador y ahora es de las más inseguras. Sin duda alguna, estamos viviendo en una descomposición brutal. Y esto siempre lo digo, es como el cáncer. Si uno no lo ataca, no lo va a la raíz, eso se va a seguir expandiendo y esparciendo por todo el territorio nacional. Y eso es lo que ha pasado. Algunos ambateños me han dicho, pero no, es que esto es por culpa del correísmo. Y uno dice, brother, pero ya 8 años Ojo, que no están ellos, 8 años y le sigues echando la culpa a él. No es que por un supuesto pacto con las mafias, por una supuesta forma de hacer eso. Y uno dice, pero ¿de dónde sacaste esos datos? O sea, se puede seguir manteniendo estos relatos, quizás en una mente poco cultivada, pero en la gente que está comenzando a despertar podría seguir calando estos discursos. ¿sabes qué, Fran? Ya durante todo este tiempo que hemos venido batallando, ¿no? Con ideas y sobre todo con datos reales, yo creo que la gente está enferma de odio, hermano. Y cuando estamos enfermos de odio, llegamos a situaciones tan horribles como fue el holocausto nazi, donde la gente por un odio a un enemigo común, que en este caso trataban de construir en la nazi de Hitler, ahora esto se está replicando y el enemigo común es el correísmo. No es la población en general, y hay una etiqueta, es el correísmo. Y al correísmo nosotros debemos quemarle, debemos empalarle, debemos quitarle todos los espacios de trabajo al punto de que se mueran. Y si no se mueren por falta de trabajo, los vamos a matar, a asesinar a través de las redes sociales. Vamos a matar y asesinar su reputación, que es grave, porque es un doble condicionamiento que va en contra de las personas que estamos de esta línea, ¿no? Que yo creo que es la línea correcta de la historia, pero a ver, brothers, somos ecuatorianos, vivimos en la misma tierra que ustedes viven. Y obviamente, si ustedes hacen esta catarsis violenta en contra de nosotros, al fin y al cabo nosotros, los que somos un poco más, que sabemos las consecuencias que pueden tener, lo asumimos con valentía. Pero yo te pregunto a ti, tal vez dentro de estas familias o de este núcleo que son correístas, me imagino que también deben tener sobrinos, esposos, esposas que deben vincularse o tener afinidad con ADN, ¿no? Yo me hago esta pregunta, entonces, no es solamente el hecho de que están tratando de destruir al correísmo, sino que en esto de destruir como el cáncer, tú también descompones.
otros vínculos, como son en este caso personas que son adeptas al señor Daniel Noboa y deben tener familiares que tengan esta cercanía con la Revolución Ciudadana. Entonces, estamos en el peor de los mundos, en un mundo donde está lleno de odio, en un mundo donde, pese a lo que hablábamos, mi querido Frank, pese a que les das datos, les das evidencia histórica, les das estudios sociológicos, políticos, donde evidencian los logros que fueron en el gobierno de Rafael Correa, la gente es sorda y ciega y muda, como diría Shakira. Entonces, ¿a qué más vamos a apelar? ¿Hasta dónde más vamos a llegar para tocar fondo? Y se puede tocar fondo de peores formas, ¿no? O sea, ya vimos que Lenín Moreno rompió todo el tema de la vara de mediocridad. Luego vino este señor Guillermo Lazo, que tenía presuntos vínculos con las bandas organizadas, y ahora vemos que el señor Noboa nos está llevando al infierno de Dante, hermano, y eso es lamentable, ¿no? Primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí, decía Martin Niemöller a propósito de esta persecución que se está dando sin Así es. fundamento, pero con una estigmatización súper clara y que nos recuerda precisamente a la Alemania de Hitler, donde inclusive se comenzaron a apilar decenas de cadáveres judíos en esa Sí. época y la gente comenzó a naturalizar aquello. Lastimosamente algún día dije, esperemos que no lleguemos a esa naturalización, pero ahora ya estamos viviéndola. Ya no importa los muertos con tal de que haya ganado su muñequito de cartón. Daniel, pero hay quienes dicen que es un poco tiempo, que un año y medio para Daniel Noboa no era suficiente para poder cambiar todo lo que se debía cambiar. Y yo te pregunto, en un año y medio, obviamente no se podía cambiar todo, pero quizás se podía empezar a trabajar por la seguridad. ¿O está bien esto, que el primer trimestre del año sea el más violento en la historia del Ecuador, que el primer mes, enero, sea el más violento en nuestra historia? Y que los secuestros, los vacunadores y todo siga creciendo de manera exorbitante. No, es terrible, ¿no? Porque esto evidencia la improvisación y que ellos ven al Estado como un lugar donde pueden lucrar, ¿no? Que además la familia Noboa es una familia caudalada. Ellos han hecho riqueza en base a la explotación, en base a la violencia en contra de sus trabajadores que les metían bala, ¿no? En la hacienda bananera del señor Álvaro Noboa, pero esto es prácticamente lo que hemos venido denunciando, ¿no? Si tú dejas que las élites del Ecuador tengan el poder, que además es una élite económica la del señor Noboa y es una élite empresarial, y tomen el poder político, entonces estamos viendo que todas las regulaciones, los controles que deberían paños fríos a esta situación, prácticamente a ellos no les importa, ¿no? Ya quisieron concesionarse Sacha, ahora veremos qué van a hacer en estos próximos 4 años, que yo estoy seguro, Frank, que lo van a hacer. La joya de la corona en bolsillos de la familia bananera. Ya hubo evidencia además, porque el señor Daniel Noboa era asambleísta por Santa Elena, que hubo un juicio político a Guillermo Lazo por estos escandalosos casos de corrupción y de presuntos vínculos con el crimen organizado que luego degeneró que seamos el país más violento de América Latina, pero este muchachito, al parecer lo que pasó y lo que hizo en la legislación, se le olvidó, ¿no? Borró cassette, como diría Maluma, que es trágico porque se eligió una persona que ya le dieron una posibilidad de que en un año y medio demuestre algo distinto a Guillermo Lazo, pero ha hecho lo contrario. Y no me vengan con estas excusas de que está poco tiempo. El señor ya vino siendo asambleísta por Santa Elena desde el 2021 hasta el 2023. Este hombre ya tiene cerca de 4 años de experiencia en lo público. Así que, por favor, hay que recapacitar a quién le damos el voto, porque estas élites son indolentes y están prácticamente generando procesos
no sé si la palabra adecuada sea genocidio, mi querido Fran, pero yo creo que están a propósito o haciendo de la vista gorda para que miles de ecuatorianos sean asesinados, otro tanto sean desplazados mientras este hombre sigue de farra, ¿no? Mientras este hombre, por ejemplo, ha vetado que un proyecto de ley que era beneficioso para Esmeraldas, que sufrió, o sea, unas catástrofes de derrames de petróleo, de terremotos, que les inyecte 35.000 millones de dólares por el tema de los beneficios en el hecho de que Esmeraldas es una provincia petrolera, ¿no? Y estas 35 rentas, millones. sí, estas 35 millones en rentas para que puedan levantarse, resucitar, pero el tipo este vetó, ¿no? Vetó esto porque todo proyecto de ley que viene por parte del correísmo debe ser aniquilado, como decía ese mamarracho de Fernando Valda, ¿no? Al correísmo hay que aniquilarlo. A esos puntos, a esas locuras estamos llegando, ¿no? Prácticamente empalar sangre y fuego a los correístas. Es triste lo que se ha venido dando. Mientras este hombre sigue de gira internacional, somos el país más violento de América Latina, el primer trimestre, como ya lo hemos abordado, más violento en la historia del Ecuador y lo más grave, ¿no? Que cada vez el crimen organizado se toma más lugares que debería ser colocados por el Estado para que pongan escuelas, para que pongan escuelas deportivas de fútbol, para que pongan hospitales, para que pongan vialidad, pero vemos que no es así, ¿no? Ahora, Y es- incluso los medios de comunicación ya están mostrando su cara, ¿no? Que es prácticamente diciendo la verdad. Están enmarcando Al fin comenzaron a decir la verdad. el subsidio va a ser eliminado por parte, el subsidio a las gasolinas va a ser eliminado por parte del señor Daniel Noboa, ¿no? Porque el subsidio son millones, 10.000 millones de dólares que no deben darse a los más pobres o a la clase media de Ecuador. Pero ellos sí, cuando subsanan sus errores, se dan incluso grandes Estadística cantidades de económicos estos para 11 casos. emprender, ¿no? ¿Cuál es? Sí, perfecto. Los ricos pueden concesionarse entre ellos grandes sumas de dinero, mientras tanto el pobre ahora sí va a pagar el precio normal de la gasolina, que es terrible, ¿no? Mientras tanto, incluso el señor Guillermo Lazo, en el caso León de Troya, ha sido prácticamente archivado. La fiscalía pedía el archivo de este caso. Mientras tanto, hay miles de niños y madres de familia que lloran lágrimas de sangre de lo que se ha venido cosechando en este nuevo Ecuador. Y mientras tratan de acabar con el correísmo, acaban con el país. No, no me puedo dejar de obviar esa frase que dijo Guillermo Lazo antes de ser presidente. Si hay que sacrificar la economía con tal de acabar con el correísmo, hay que sacrificarla. Y ahora no solo es la economía, sino o sea, hablamos de vidas humanas, hablamos del sistema de salud, del sistema de educación, del sistema de seguridad, en sí mismo todo el sistema. Y antes de finalizar con esta segunda parte, ¿qué decir de lo que quieren reformular la Constitución para hacer nuevamente que las bases extranjeras puedan tener sus asentamientos en el Ecuador? ¿Servirá de algo esto? Y te pregunto, Daniel, porque prácticamente todo lo que Daniel Noboa quiso la Asamblea le aprobó. Prácticamente se aumentaron los años de condenas, el tema de la extinción de dominios, entre otros factores que él había preguntado. ¿Se necesita esto? Quizás esto es lo último que le hace falta para que se ponga en evidencia su plan Fénix o es otra cortina de humo Incluso, Fran, de lo que he investigado, el propio gobierno estadounidense no le interesa tener bases, ¿no? también. O sea, es una dicotomía, es una rareza. Pero vamos a los hechos, ¿no? De esta supuesta lucha contra el narcotráfico, cuando hubo acá la base de Manta, que hubo violaciones de derechos humanos. No sé si tú recuerdas, Frank, que ya lo denunció justamente un periodista de Manta, que es muy bien informado, se llama Gabriel Pazmiño. Yo creo que hay que seguir más este tipo de personas que están jugándose el todo por el todo, ¿no?
Y él arma un hilo donde va evidenciando justamente las violaciones a los derechos humanos que han hecho estos marinos estadounidenses, porque prácticamente ellos van a tener una jurisdicción propia para ellos. Es decir, las leyes ecuatorianas a ellos no les van a afectar. Es decir, ellos pueden violar, ellos pueden asesinar, que prácticamente ellos tienen una patente de corso para hacer lo que se les da la gana aquí en este país, ¿no? Carta Y hay un abierta para caso hacer muy, lo que quieran. Carta abierta para carta hacer lo que abierta quieran. para el, exacto, carta abierta para la violencia, ¿no? Y en uno de estos casos que este periodista Gabriel Pazmiño registra es de un barco llamado Jorge 4 que zarpó del puerto de Manta con 18 tripulantes. Se preveía que en 20 días retornen a Manta, ¿no? Sin embargo, no lo hicieron. Prácticamente los pescadores desaparecieron, no hubo rastro ni huella de ellos, ¿no? Tiempo después, las personas que nos están escuchando, hubo una comisión investigadora que reafirmó que lo que iban denunciando los familiares de los pescadores, ¿no? Que el barco había sido hundido con todo y pescadores por militares norteamericanos. Los mataron a nuestros cholos, a nuestros pescadores artesanales que tienen que chupar ese sol tan inclemente de la costa por dar el pan de cada día a sus hogares. Así es básicamente lo que ha venido dándose, ¿no? Estas personas tienen patente de corso, hundieron a este barco y obviamente con los tripulantes que venían dentro del mismo, ¿no? Entonces hay que revisar la historia y no hay que consumir mucho Hollywood, porque Hollywood es un lavado de masas, un lavado cultural y cerebral que a veces a mí yo, por ejemplo, yo no veo nada de estas cosas, mi querido Fran. Yo paso leyendo y voy justamente a los hechos, ¿no? Los hechos que te dicen que toda esta industria cultural que ha venido dándose por parte de los norteamericanos es básicamente para lavar sus crímenes de guerra, ¿no? Y sus crímenes de Estado, que es lo que ha venido haciendo esta potencia, ¿no? Y de ahí Así es lo que que, viene, y de ahí es lo que viene también este anhelo de tener ese G.I. Joe, supuestamente, ¿no? Entre comillas, pero a la final mercenario Eric Prince, que vino a pasearse al país y no hizo absolutamente nada. Dijeron que iba a dar asesorías, pero ya salieron a decir las autoridades correspondientes, incluso Lofredo me parece que fue uno de los que dijo que no había dado, que no había dado las asesorías, que más bien era como un preámbulo para las asesorías a las fuerzas militares. Y uno dice, pero si nuestras fuerzas militares antes tenían ese reconocimiento así por es. saber actuar, pero ahora supuestamente ese G.I. Joe a través de las industrias culturales nos vinieron a meter una idea que a la final ya sabemos por dónde ingresó y también por dónde pudo haber salido. No creo que Así, vuelva, no creo que vuelva Eric Prince, pero es se fue con los fajos de dinero, como el meme de los Simpson, hermano. Así, así se fue. Nada más para cerrar la idea, Frank. A ver, adelante. en esta comisión ocasional que se creó en la Asamblea Nacional, denuncian que 40 barcos ecuatorianos fueron hundidos por los norteamericanos y que durante estos 10 años donde se establecieron aquí en nuestro país, hay casos de vulneración de derechos humanos, incluso actos tan horribles como violación. Esto es lo que hicieron, lo que cosecharon los gringuitos que ustedes tanto aclaman, ¿no? Y ojo, yo tengo muy buenos amigos norteamericanos, yo me refiero a los malos elementos, nada más, que abusando de esta patente de corso que les da ser ciudadanos norteamericanos, vienen a violar a nuestras mujeres y vienen a hundir a nuestros pescadores. Y las denuncias que hay en Colombia después de que se instalaron las bases militares también son escalofriantes. Hay denuncias de violaciones a menores de edad, hay denuncias de asesinatos, hay inclusive denuncias de que las propias mafias, los propios narcotraficantes pagaban las farras de Así estos es. marines estadounidenses. Y uno dice, a la final eso es lo que queremos en el país. Y no solo a los marines, sino a los de la DEA. Hablamos de los que combaten las drogas y uno dice, En serio esa es la solución, pero bueno, por suerte Todo, o por mala todo suerte tiene está Donald sentido. Trump
y él no quiere poner base acá en Ecuador. Esperemos que todavía no quiera, ¿no? Pero puede cambiar eso en algún momento. Por eso Diana Salazar tiene tan buena relación con la DEA. Claro, ese es un buen punto. Ahí te das Touché. cuenta, ¿no? Antes de finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental de el Plan Fénix en el Ecuador? ¿Cuál sería ese aspecto que no es muy resaltado en los medios tradicionales para todos quienes nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, tablets, smart TVs y que seguramente ya dejaron su épico pulgar arriba, que se suscribieron al canal y que compartieron la transmisión? Sí, yo creo que el plan Fénix es una idea marquetera que la vendieron muy bien, pero ya después de un año y medio de gestión de Daniel Noboa vemos que es cenizas, ¿no? Y yo también ya hago un llamado a los votantes, especialmente de ADN, del señor Daniel Noboa, que le exijan resultados. Exíjanle resultados a su presidente. Ya no viene esta cortina de humo o ya no vienen estos argumentos de tratar de responsabilizar al gobierno de Rafael Correa, estos supuestas pactos en contra del Ecuador y que gracias a Correa el narco y la violencia está desatada. No, 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 no. Señores, ya han pasado 8 años. El gobierno de Rafael Correa fuimos el segundo país más seguro de América Latina, nos condecoró incluso la DEA, los nos condecoró. Entonces, ahora yo hago un llamado a la paz y a la calma y sobre todo a la conciencia de los votantes del señor Daniel Noboa para que le exijan resultados. Perfecto, ustedes dieron el voto, pese a toda evidencia que hemos dado en estos espacios, hicieron de la vista gorda, entonces ya es momento de que el señor Daniel Noboa brinde condiciones dignas de trabajo, brinde condiciones dignas de seguridad y condiciones dignas de salud, ¿no? Entonces, amiguitos, de exigirle a su presidente, y exigirle a su presidente y hacerse cargo también de su voto. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política. Y como una especie de abre bocas para un especial que vamos a hacer sobre el Fondo Monetario Internacional, vamos a abordar primero esto que se está posicionando a través de los grandes medios de comunicación. Nuevas deudas para pagar las deudas antiguas. ¿Qué es lo que está pasando con la economía del país? Estamos hablando de un sobreendeudamiento. El nuevo Ecuador no logró alivianar el tema fiscal, sino que más bien lo ha empeorado. ¿Qué estamos viviendo, Daniel? Estamos viviendo un gobierno de las élites, porque donde hay deuda hay riqueza para unos tenedores externos, ¿no? Y hay cláusulas, obviamente me encantaría tener los nombres para apuntar directamente a estos criminales, mi querido Frank. Yo no lo puedo llamar de otra forma, porque el FMI es un organismo prácticamente que da o hace línea directa económica con Estados Unidos para que los países sean todo el tiempo endeudados, ¿no? Y para que dentro de estas crisis mundiales que existen, luego ellos vengan a venirse a disfrazarse como los salvadores de la patria, ¿no? Ya lo hemos visto ejemplos en Medio Oriente, donde destruyeron economías, en Grecia, por ejemplo, destruyeron economías, el FMI, y luego a través de sus títeres colocados en las presidencias quieren hacer un llamado a la conciencia y a la cordura, ¿no? Cuando en realidad no lo es. Es triste porque son deudas inclementes. Creo que estamos en más de 80.000 millones de dólares. ¿Dónde están las obras? Creo que Lazo puso un poste, ¿no? O creo que fue Moreno, el mamarracho de Moreno. No fue ¿Qué ha Lazo. hecho? Fue Lazo. Novoa. O sea, es interesante Novoa, porque Lazo puso un poste de luz y lo inauguró en la ciudad de Otavalo. Y qué Daniel Noboa, locura. cuando vino a Imbabura nuevamente, cuando fue a Imbabura nuevamente, ahí en cambio dijo: Aquí creo que se necesita un semáforo". Y en serio, a la semana siguiente pusieron el semáforo y la gente está como contenta con eso. Y yo me pregunto, No ¿en puedo serio? creerlo. O sea, esa es la gran obra de los dos presidentes últimos que Es hemos tenido. una, Ahora solo falta que pinten, ¿no? O sea, que pinten el semáforo y que pinten algo la carretera. Esto me imagino que va a ser la gran obra
histórica y el hito que van a vendernos como si fuera la panacea en este nuevo Ecuador. Es triste porque el ecuatoriano está sufriendo en carne propia todo lo que son estos gobiernos de derecha, ¿no? Que antes estigmatizaban la inversión china y ahora sí aplauden la inversión del FMI, ¿no? Esta inversión que no hay obras, esta inversión que es dada únicamente a los tenedores externos y obviamente están de la vista gorda los grandes empresarios de aquí del Ecuador, ¿no? Nada, que se sigan endeudando. Al fin y al cabo, nosotros ya compramos esta deuda en precios bajos y lo vamos a vender, como lo que ocurrió en el feriado bancario, ¿no? Es prácticamente la misma historia que nos viene arrastrando durante más de 30 años y que el ecuatoriano, por esnovismo, por vagancia de analizar o por odio, está asumiendo estas catástrofes que ya lo hemos vivido durante este tiempo. Únicamente esos 10 años fueron unos años donde había realmente inversión pública, donde había seguridad, pero ahora estamos viviendo las consecuencias de los actos de la gente que ha votado a favor de Daniel Noboa. Yo no estoy dentro de ese saco, obviamente me va a afectar, me va a doler, pero yo tengo mi conciencia tranquila que quise darle un futuro mejor a mis seres queridos y amados. Muchos tenemos la satisfacción de no haberle entregado el poder a un demente, solía decir un hombre sabio, y acojo también esas palabras. Me sumo a ese porcentaje de que vio lo que estaba pasando. Daniel, Así es. también hay un tema y es el tema del sobreendeudamiento. Recordarás que durante la época de la Revolución Ciudadana se hablaba de que se había sobreendeudado el Estado. Sin embargo, uno veía las cifras y revisaba que alrededor del 38% de la deuda con referencia al Producto Interno Bruto dejó en el entonces presidente Rafael Correa. Hablamos de cerca de 40.000 millones de dólares, poco más de 40.000 millones de dólares. Pero ¿qué decir al respecto de este nuevo Ecuador con esa deuda? Pasamos de 40.000 millones de dólares a tener cerca de 88.000 millones de dólares, le escuchaba al economista Marco Flores. ¿Qué pasó y por qué ahora sí no hablan de sobreendeudamiento? ¿Por qué no lo dicen? ¿Qué es lo que están ocultando? Em, Ellos tienen de lado a los medios de comunicación, tienen una chequera gigante donde trastocan la verdad y hacen estos relatos ficticios que son letales no solamente para el ciudadano, Frank, sino también para la democracia. Porque si en una democracia no tenemos verdad, no tenemos absolutamente nada. Y es cuestión nada más de revisar el informe histórico de los 10 años de la Revolución Ciudadana para que te des cuenta todas las obras y todos los hitos y todas las gestiones que se dieron, ¿no? A través de este, yo no diría endeudar, yo pensaría más bien en un término diferente, Fran, porque fueron dineros externos, pero que luego fueron cosechados en obras, ¿no? Yo creo que son inversiones las que se hicieron durante la Revolución Ciudadana. Inversiones, amiguitos y amiguitas que nos están viendo, que permitieron que no sean 24 horas de apagones, sino que sean 14. Ya de por sí es un acto criminal, pero si no hubiera estado Coca-Cola Sinclair, ese elefante blanco que ustedes odiaban con todas sus fuerzas, hubiéramos tenido apagones de 24 horas. Pero gracias a esa previsión que se tuvo durante ese tiempo, a todos los proyectos hidroeléctricos que se fueron generados, que habían incipientes planes, pero ya con el gobierno del RC se dio mayor institucionalidad y todo lo que fue en base a los créditos que se les dio en un determinado momento fueron construidos, ¿no? Estas obras gigantes como Coca-Cola Sinclair, entre otras, ¿no? Que gracias a esas inversiones tuvimos sistemas de vigilancia y de seguridad como el EQ 911, que era envidia de toda América Latina, Frank. Yo recuerdo amigos chilenos, argentinos, que venían al Ecuador a estudiar estos procesos para entender cómo a través de la inversión pública tú podías generar lugares seguros y de paz. Pero esto no se habla ahora, ¿no? Ahora estamos más
afanados en hablar lo linda que es la esposa de Daniel Noboa y lo lindo que son sus hijos y lo musculoso que es el señor Daniel Noboa mientras nos meten bala, mientras nos vacunan, mientras nos extorsionan. Abramos los ojos de una vez. Abramos los ojos de una vez y por favor, yo sí les pido, lean, leamos, entendamos la historia, porque si no, seremos verdugos de la misma, ¿no? Y cómo no recordar aquello. Las cifras hablaban por sí solas, como diría Daddy Yankee. Hablaban de un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales. Los números hablan por sí solos, mejor dicho, la Así referencia de es, Daddy Yankee. Era cerca de 2.000 millones de dólares que se ahorraba el país con todo lo trabajado en el tema energético. Hablamos de Coca-Cola Sinclair, de todas las hidroeléctricas que se construyeron y hablamos también de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, por ejemplo. Recuerdo esas cifras y era cerca de 2.000 millones de dólares. Un día también le entrevisté a un experto en el tema de energía eléctrica y él me decía que Coca-Cola Sinclair más o menos le había ahorrado hasta el 2023 cerca de 5.000, le había ahorrado cerca de 5.000 millones de dólares por el tema de que imagínate, en las hidroeléctricas el costo de producir un megavatio es menor que en una termoeléctrica. Ni se diga cuando importamos energía de Colombia, que nos han vendido hasta en 35 centavos y hasta en 61 centavos. Una hidroeléctrica, 4 centavos cuesta el kilovatio hora. En una termoeléctrica, 15 centavos. Y Colombia nos vendió en 35 y hasta en 61 centavos. O sea, y para que se den cuenta el ahorro que significaba y que concuerdo con Daniel, porque efectivamente eran inversiones. Ahora les llaman inversiones a traer barcazas y uno dice, ¿en así es. serio? ¿En serio esa es una inversión? Una barcaza Ah, que es una después de locura. 2 años se irá. Pero bueno, eso sería para un tema para profundizar. Volviendo al tema del... Y perdón, sobre todo lo que tú dices es algo importante, Fran, porque aquí hay que poner de prioridad al ser humano por sobre el capital. O sea, yo creo que esa debe ser nuestra lucha diaria. Y te doy dos ejemplos rapiditos de lo que hizo la Revolución Ciudadana en relación al tema de los trabajadores. Antes de la Revolución Ciudadana, cerca del 31,8 del total del ingreso de la economía iba destinado para los trabajadores. En 2015, querido Frank, y las personas que nos están viendo en este momento, los trabajadores captaron una mayor proporción de estos ingresos, que fueron cerca del 37,4%, evidenciando que el modelo económico se encamina a un crecimiento de la economía redistribuyendo el ingreso a los Exacto. trabajadores. Otro dato súper importante para que los Novoa lovers o los Milei lovers también tengan esto. Por ejemplo, el tamaño de la economía, ¿no es cierto? Que prácticamente dicen, no, es que en la época de la Revolución Ciudadana hubo un montón de endeudamiento. Ficticio. A ver, vamos con datos, ¿no es cierto? El tamaño de la economía creció dos veces entre 2006 y 2015, pasando de 48.000 millones de dólares en 2006 a 100.000 millones de dólares en el año 2015, que esto era un beneficio específicamente a los trabajadores, pero también a los dueños del capital, que son los empresarios. Esto es lo que queremos, Uf. amigos. Esto es lo que queremos, que también los trabajadores tengan remuneraciones dignas y también que los empresarios ganen en base a las utilidades y toda la plusvalía que reciben por parte del trabajo, ¿no? Nada más quería acotar eso, Fran, para cerrar, porque estábamos en esta discusión y me parece súper interesante también estos datos, ¿no? Para que la gente entienda cómo se logró redistribuir de una forma más equitativa los ingresos durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Y es uno de los principios básicos de los estados de bienestar europeos, por ejemplo, que fue un modelo aplicado durante esos 10 años, un modelo keynesiano que funcionó. Funcionó en países como Noruega, funciona en países como Finlandia, pero en Ecuador cuando se quiso tratar de aplicar, y no digo al 100%, vayan a Así es. malinterpretar mis datos, sino era algo similar en algunos sentidos, porque allá también la carga impositiva es diferente, eso también les permite tener en Finlandia, por ejemplo, una educación pública, ya no hay educación privada, pero también sería para otro momento. Nada más un dato
que no se, Sí, no quiero que se quede suelto y es poco más de 5.000 millones de dólares le había ahorrado Coca-Cola Sinclair hasta el año 2023. Ahora ese ahorro puede llegar a ser de 6.000. Tengo que conversar nuevamente con ese experto en sí. energía eléctrica, Carlos Julio Balda, que también miembro de la casa durante los apagones. ¿Y cuánto costó Coca-Cola Sinclair? Cerca de 2.224 millones de dólares. Y yo le decía, entonces Coca-Cola Sinclair ya se pagó. Claro, no solo es que ya se pagó, sino que ya Sí. tranquilamente se hubiese construido otra hidroeléctrica con ese ahorro. Diferente de lo que ha Ah, pasado en este último tiempo. Hemos perdido cerca de 8.000 millones de dólares el año pasado por los apagones. A Colombia terrible. las cifras son casi de 1.000 millones de dólares que le hemos pagado en importación de energía eléctrica, pero con higlos y las barcazas que nos ha estado costando, o sea, en vez de mejorar y avanzar, hemos retrocedido de una manera brutal. Para continuar y Sí. volver un poco al tema del FMI, es una camisa de fuerza lo que nos dice el FMI porque, anclado a lo que dijimos previamente, ellos no permiten la inversión pública. Una de las Ujú. cláusulas es reducir el Estado, reducir Despidos. despidos masivos y Sí. reducir la inversión pública, que eso se haga cargo el privado. Pero yo te pregunto, ¿es eso posible? Eso es posible en Bananalandia. Y eso es posible. Y ahora van a ver cómo es Bananalandia, hermano. Porque si ya tuvimos un colchón que se ha ido poco a poco destruyendo, porque si no, tú no cuidas tu colchón, si tú no le das el cuidado respectivo, todo se daña. Pero obviamente la gente cree que las obras que en su momento se inauguró durante el gobierno de Correa iban a estar ahí infinitas y permanentes. No le han dado el suficiente mantenimiento y es lo que estamos viendo, ¿no? Y obviamente es grave por lo que tú mencionas en el tema del FMI, porque tú debes hacer despidos intempestivos, leyes en contra de los trabajadores, que estos arbitrajes internacionales favorezcan a las multinacionales y no a las empresas mineras, petroleras del Ecuador, y obviamente reducir y achicar el tamaño del Estado al punto de que tú no tengas ningún servicio cubierto. Y ya lo hemos venido viendo, ¿no? Esto viene dándose desde Moreno, que recuerden que en el 2019 justamente fue la protesta para que este tipo retroceda en base a estas políticas, ¿no? Y luego vino Guillermo Lazo con la misma receta neoliberal que nos está ahorcando y ajustando los bolsillos a la gran parte de ecuatorianos. Y ahora con esto, mi querido Fran, va a ser una guillotina muy dura, ¿no? Va a ser una guillotina muy fuerte, porque en vez de que esta gente contrate esas barcazas que son además, son negociados entre las élites, ¿por qué yo me pregunto, no invierten en salud como invirtió Rafael Correa, que fueron cerca de 16.000 millones de dólares entre el año 2007 y 2016, donde se construyeron, mi querido Frank, si la memoria no me falla, 63 centros de salud y un puesto de salud en funcionamiento, 31 de tipo A, 10 de tipo B y 20 de tipo C. ¿Por qué no hacen eso? Cuando había aquí ya incluso centros de salud que se denominaban de primera, de atención prioritaria y obviamente otros de tercer nivel, pero había un sentido donde vos dices, ok, para los hospitales grandes voy a colocarme aquí porque hay una gran cantidad poblacional, pero hubiese sido genial que, por ejemplo, los centros de salud tipo C existan en Taicha para que no se provoque estos 11 niños que han sido prácticamente dejados por el Estado y ahora es lamentable, ¿no? Lloramos 11 vidas inocentes por falta de esta previsión del régimen de Daniel Noboa, ¿no? Como por ejemplo la OMS incluso decía en su momento que debería haber 2 camas por cada 1.000 habitantes. Y obviamente desde el gobierno de la Revolución Ciudadana se fue readecuando estos proyectos para que exista este tipo de políticas, ¿no? Había acreditaciones en temas de salud, de organismos internacionales, donde decían que íbamos en buen camino, ¿no? Pero ahora nada de esto es verdad.
y traemos mercenarios o firmamos cheques en blanco con el FMI para que cada vez más nos arquemos entre nosotros, ¿no? Sin duda alguna es una realidad totalmente complicada, más que todo con el FMI. Y antes de Sí. finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental del Fondo Monetario Internacional? Quizás es una fábrica mundial de indigentes. ¿Y por qué te digo esto, Daniel? Porque he revisado las cifras, he revisado los países donde ha metido sus Es manos el Fondo Monetario terrible. Internacional y en ninguno de esos países ha habido un desarrollo a escala humana, ha habido algo positivo. De hecho, la mayoría de esos países, desde que se endeudaron con el FMI, comenzaron a tener graves problemas económicos. ¿Cuál sería la verdad monumental de Sí, haber son regresado al FMI? mecanismos que prácticamente hunden las economías nacionales, en este caso del Ecuador, y también internacionales, ¿no? Hay casos tremendos como el tema de Grecia, el tema de Argentina, que es nuestro vecino, ¿no? Que hace más o menos 20 años tuvo el corralito que prácticamente explotó porque el FMI llegó a endeudarles tanto que tuvieron que despedir a un montón de trabajadores y obviamente hubo una represión como lo que hemos venido viendo en estos tres últimos periodos de gobierno de derecha que gente era asesinada, ¿no? Por gritar sus derechos y sus libertades. Está ahí, está palpable, revisen la historia y se van a dar cuenta que donde el FMI ha, ha abordado o donde el FMI ha puesto sus garras, todas estas economías se han ido al despeñadero. Todas estas economías se han ido al despeñadero. Y ahora Ecuador está en el listado mundial de los países donde tiene más deuda con el Fondo Monetario Internacional. Así que, amigos, dejemos de deslumbrarnos por etiquetas internacionales que creen ustedes que van a ser la panacea o que van a ayudarnos cuando en realidad no lo es. Pensemos con nuestra propia cabeza, hagamos un traje con nuestras propias creencias y con nuestras propias convicciones, para darnos cuenta de una vez por todas que estas recetas únicamente llevan a catástrofes sociales humanitarias, como ya lo hemos venido sintiendo con el régimen de Daniel Noboa y como hay casos extranjeros que lo hemos venido evidenciando en este programa, Frank. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política.